¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en una rutina sin fin, como si la vida estuviera pasando por delante de ti, mientras tú permaneces congelado, incapaz de avanzar? Tal vez miras a tu alrededor y ves a otros logrando sus sueños, construyendo sus vidas, mientras tú sientes que algo dentro de ti simplemente no está listo. Como si una parte de tu ser se negara a crecer, a enfrentar el mundo con la fuerza y la determinación necesarias para conquistar lo que deseas. Es un sentimiento que muchos comparten, pero pocos se atreven a admitir. Una sensación de estar a la deriva, de ser un espectador en tu propia vida. Hoy quiero hablarte de una figura psicológica que Carl Jung definió de forma inquietante y que tal vez resuene más contigo de lo que quisieras aceptar: el hombre niño. No es un término superficial ni una etiqueta casual. Es un arquetipo que encapsula una lucha interna profunda, una batalla entre lo que somos y lo que tememos convertirnos. Imagina esto: una vida llena de potencial, de oportunidades esperando a ser tomadas, pero algo te retiene, algo invisible, pero poderoso. Es como si una parte de ti se resistiera a cruzar el umbral hacia la adultez plena, hacia la responsabilidad, hacia el dolor y el crecimiento que conlleva vivir una vida auténtica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Y cómo es que esta figura, este arquetipo, puede dominar nuestra psique hasta el punto de paralizarnos? Carl Jung describió esta lucha interna con una claridad escalofriante. Para él, el hombre niño no es simplemente una etapa de inmadurez, sino un síntoma de algo mucho más profundo. Es una desconexión con el propio destino, un rechazo a enfrentar las dificultades y los desafíos que la vida inevitablemente presenta. Pero hay algo aún más inquietante. Este arquetipo no solo afecta a individuos, sino que también puede infectar a sociedades enteras, llevándolas a una parálisis colectiva, una incapacidad para crecer y evolucionar. Piensa en esto. Vivimos en una era donde la comodidad y el entretenimiento están al alcance de un clic. Redes sociales, videojuegos, series interminables. Todo diseñado para distraernos, para mantenernos en un estado de satisfacción superficial. ¿Pero a qué costo? A medida que nos sumergimos en estas distracciones, algo dentro de nosotros comienza a marchitarse. Ese impulso hacia el crecimiento, hacia la realización personal, se va apagando lentamente, como una vela que se consume en la oscuridad. Y aquí es donde el misterio se profundiza. ¿Es esta resistencia al crecimiento algo inherente a nuestra naturaleza humana? ¿O es un síntoma de un problema más amplio en nuestra cultura? ¿Qué nos está empujando hacia esta vida de perpetua adolescencia? ¿Y qué podemos hacer para romper este ciclo antes de que sea demasiado tarde? La figura del hombre niño no es solo una metáfora, es una advertencia. Jung creía que esta figura representa un peligro, no solo para el individuo, sino para el colectivo, porque cuando una sociedad está dominada por este arquetipo, pierde su capacidad de enfrentar los desafíos reales del mundo. En lugar de buscar soluciones, busca distracciones. En lugar de asumir responsabilidades, busca excusas. Y aquí es donde quiero que reflexiones profundamente. ¿Qué parte de ti se está resistiendo a crecer? ¿Qué miedos, qué inseguridades están manteniéndote en ese estado de parálisis? Porque enfrentar al hombre niño dentro de ti no es fácil. Es un proceso que requiere valentía, autoconocimiento y, sobre todo, la voluntad de mirar dentro de ti mismo y enfrentarte a tus propias sombras. Hoy te invito a explorar estas preguntas conmigo, adentrarte en las profundidades de tu psique y descubrir qué es lo que te está frenando. Porque al final del día, el verdadero enemigo no está fuera de nosotros, sino dentro.
Y la única forma de vencerlo es enfrentándolo, con todo el coraje y la determinación que puedas reunir. A lo largo de este vídeo, exploraremos cómo este arquetipo se manifiesta en nuestras vidas, qué lo alimenta y, lo más importante, cómo podemos liberarnos de su influencia. Pero te advierto, este no será un viaje fácil. Habrá momentos de incomodidad, de confrontación con verdades que preferirías evitar. Pero si te atreves a seguir adelante, te prometo que al final encontrarás algo invaluable: la fuerza para tomar las riendas de tu vida y convertirte en la persona que estás destinado a ser. Prepárate, porque estamos a punto de adentrarnos en un territorio oscuro y fascinante. Un lugar donde la psicología, la filosofía y la experiencia humana se entrelazan para revelar las verdades más profundas sobre quiénes somos y de qué somos capaces. Esto no es solo un vídeo, es una invitación a transformar tu vida. ¿Estás listo para aceptar el desafío? Entonces, comencemos. Imagina que es una noche de invierno, fría y silenciosa. El aire se siente pesado, cargado de algo que no puedes nombrar, pero que sabes que está ahí. Una sensación de vacío, como si el mundo se hubiese detenido por un momento, dejando solo un eco de lo que alguna vez fue. En esa quietud inquietante, un hombre llamado Gabriel camina por las calles vacías de una ciudad que parece dormida. No hay coches, no hay voces, solo el sonido de sus pasos resonando en la oscuridad. Gabriel no era un hombre común, o al menos eso pensaba él. Siempre se había sentido diferente, como si el mundo le debiera algo, como si su destino estuviera destinado a ser grandioso, pero constantemente pospuesto por alguna fuerza externa. Esa noche, sin embargo, algo iba a cambiar, algo que lo llevaría al límite de lo que creía conocer sobre sí mismo. Al doblar una esquina, Gabriel se detuvo de golpe. Había algo extraño frente a él. Bajo la tenue luz de una farola, un niño estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas y los ojos fijos en algún punto invisible en la distancia. Lo inquietante no era solo la presencia del niño, sino su expresión, una mezcla de serenidad y vacío, como si supiera algo que nadie más podría comprender. ¿Estás perdido?, preguntó Gabriel, su voz rompiendo el silencio como una piedra lanzada a un lago en calma. El niño no respondió. Solo lo miró, y en esa mirada había algo que le heló la sangre. No era la mirada de un niño, era profunda, infinita, cargada de un conocimiento que parecía demasiado pesado para un cuerpo tan pequeño. «No deberías estar aquí solo», insistió Gabriel, dando un paso hacia él. El niño finalmente habló, pero lo que dijo no tenía ningún sentido, o tal vez tenía demasiado. El que no crece, desaparece, pero el que crece sin saber por qué, también. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del niño resonaron en su mente como un eco imposible de ignorar. Había algo familiar en ellas, algo que no podía explicar, pero que lo arrastraba hacia un recuerdo que no lograba alcanzar. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. El niño no respondió. En cambio, señaló hacia un callejón oscuro que se abría a su izquierda, un lugar que Gabriel no había notado hasta ese momento. Era como si el callejón hubiese aparecido de la nada, un vacío en la realidad que invitaba a ser explorado. «Ahí están tus respuestas», dijo el niño, sin mover ni un músculo más que el brazo extendido. Gabriel dudó. Todo en su instinto le gritaba que se diera la vuelta, que se marchara y olvidara lo que había visto. Pero algo más, algo profundo y primitivo, lo impulsaba a seguir adelante. Era como si esa noche fuese un punto de inflexión, un momento que decidiría el rumbo de su vida. Finalmente, dio un paso hacia el callejón.
El niño bajó la mano y lo observó en silencio, como si estuviera evaluando su decisión. A medida que Gabriel se adentraba en la oscuridad, el aire se hacía más denso, casi irrespirable. Cada paso parecía resonar en un vacío infinito, como si estuviera dejando atrás no solo el mundo físico, sino también algo más, algo intangible. Y entonces lo vio. Al fondo del callejón, bajo la tenue luz de una lámpara rota, había un espejo. Pero no era un espejo común. La superficie era líquida, ondulante, como si reflejara algo más que la realidad. Gabriel se acercó con cautela, sintiendo que cada paso lo llevaba más lejos de lo que conocía como verdad. Cuando finalmente estuvo frente al espejo, vio su reflejo. Pero no era él. Al menos no como lo conocía. Lo que estaba al otro lado era una versión de sí mismo más joven, más despreocupada, pero también más vacía. Sus ojos carecían de la profundidad que había ganado con los años. Era como si estuviera viendo así a un extraño que llevaba su rostro. El reflejo habló, y su voz no era la de Gabriel, sino una mezcla inquietante de su propia voz y algo más, algo que no podía identificar. «¿Por qué sigues esperando?», dijo el reflejo. «¿Qué crees que cambiará si nunca tomas la decisión de avanzar? El tiempo no espera, y tampoco lo hará tu vida». Gabriel sintió como esas palabras lo atravesaban como una daga. Era como si alguien hubiese expuesto todos sus miedos e inseguridades al mismo tiempo. Dio un paso atrás, pero el reflejo lo siguió, acercándose al cristal como si pudiera atravesarlo. «Eres el hombre niño», continuó el reflejo, «el que espera eternamente, el que se aferra a excusas para no enfrentar la vida. Pero el tiempo se está acabando. Tienes que decidir, crecer o desaparecer». En ese momento, el espejo comenzó a temblar, como si algo estuviera a punto de salir de su interior. Gabriel quiso correr, pero sus piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado, obligado a enfrentarse a esa versión de sí mismo que tanto había temido. Y entonces, el espejo se rompió, no en pedazos, sino en una explosión de luz y sombra que lo envolvió todo. Gabriel cerró los ojos, sintiendo como algo dentro de él se desgarraba, como si estuviera dejando atrás una parte de sí mismo para siempre. Cuando finalmente abrió los ojos, estaba solo. El callejón había desaparecido, el niño ya no estaba, y la ciudad había vuelto a su estado normal. Pero Gabriel sabía que algo había cambiado, algo profundo e irreversible, porque en ese instante comprendió que el hombre niño no era solo un concepto, sino una verdad que había estado cargando toda su vida. El verdadero desafío no era enfrentarse al mundo, sino a sí mismo. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia, es un reflejo de una batalla que ocurre en el interior de muchos de nosotros. El hombre niño no es una figura física, sino un arquetipo psicológico que Carl Jung describió como el puer aeternus, el niño eterno. Es esa parte de nosotros que se aferra a la comodidad, que teme crecer porque sabe que crecer significa enfrentarse a la responsabilidad, al dolor y sobre todo a la incertidumbre. Pero, ¿qué significa realmente ser un hombre niño? ¿Cómo se manifiesta este arquetipo en nuestras vidas? Quiero que te hagas estas preguntas conmigo, porque responderlas podría cambiar la forma en que entiendes tu vida. Carl Jung creía que todos llevamos dentro una lucha entre dos fuerzas opuestas, el impulso hacia el crecimiento y la resistencia a cambiar. La figura del hombre niño representa esa resistencia. Es la voz que dice: «No estás listo, aún tienes tiempo, alguien más lo hará por ti». Es el anhelo de permanecer en un estado de perpetua comodidad, evitando los desafíos que inevitablemente vienen con la madurez. Pero aquí está la paradoja. Mientras más nos resistimos a crecer, más se desmorona nuestra vida interna.
Porque crecer no es solo una obligación, es una necesidad psicológica. Al negarnos a evolucionar, comenzamos a experimentar una desconexión con nosotros mismos, una sensación de vacío que se infiltra en todo lo que hacemos. ¿Alguna vez has sentido que, aunque aparentemente tienes todo lo que necesitas, hay algo que falta? Esa sensación no es casualidad. Es la voz del hombre niño, que lucha por mantenerte en el mismo lugar, por protegerte del dolor, del crecimiento. Pero lo que esa voz no te dice es que esa protección tiene un precio, tu propia realización personal. Jung también habló de algo que él llamó individuación, el proceso de convertirnos en la persona que realmente estamos destinados a ser. Es un camino difícil, lleno de obstáculos, pero es el único camino que nos lleva a una vida auténtica. El hombre niño, sin embargo, teme ese proceso. Se aferra a la fantasía, a la ilusión de que el mundo debería ajustarse a sus deseos, en lugar de enfrentar la cruda realidad de que somos responsables de nuestro propio destino. Y aquí es donde entra en juego algo aterrador: el entorno. Vivimos en una sociedad que, de muchas formas, alimenta al hombre niño. Las redes sociales, los videojuegos, el consumo excesivo de entretenimiento, todo está diseñado para mantenernos distraídos, para ofrecernos una falsa sensación de logro sin que realmente hagamos nada significativo. Cada vez que eliges perderte en una serie interminable o pasar horas desplazándote por una pantalla, estás alimentando a ese arquetipo. Pero, ¿qué pasaría si decidieras enfrentarlo? Si decidieras por una vez escuchar la otra voz dentro de ti, la que te impulsa a ser más, a hacer más, a convertirte en algo más grande. El problema es que enfrentarse al hombre niño no es un proceso fácil. Es un enfrentamiento directo con tus miedos más profundos, con las excusas que has acumulado a lo largo de los años, con la dolorosa realidad de que crecer significa aceptar que no tienes todas las respuestas. Significa tomar decisiones difíciles, arriesgarte, fracasar y levantarte nuevamente. Pero también significa libertad, la verdadera libertad de ser quien eres, de vivir una vida que no esté dictada por el miedo o la comodidad, sino por el propósito. Pensemos en Gabriel. Cuando vio su reflejo en el espejo, no solo vio una versión de sí mismo, vio al hombre niño que había estado guiando sus pasos desde las sombras. Ese encuentro fue su momento de confrontación, el instante en que tuvo que decidir: ¿seguiría permitiendo que ese arquetipo controlara su vida o tomaría las riendas y enfrentaría el abismo? Porque crecer es eso: mirar al abismo, sentir el vértigo y aún así dar el paso hacia adelante. Lo que Jung nos enseñó es que el hombre niño no es un enemigo que deba ser destruido, sino una parte de nosotros que debe ser comprendida e integrada. No podemos simplemente ignorarlo o tratar de eliminarlo. Debemos enfrentarlo con compasión y firmeza, entendiendo que su resistencia no es malicia, sino miedo. Es miedo a lo desconocido, a perder lo que conocemos, incluso si lo que conocemos nos mantiene estancados. Entonces, ¿qué puedes hacer si sientes que el hombre niño está controlando tu vida? El primer paso es reconocerlo. Mira honestamente las áreas de tu vida donde estás evitando el crecimiento, donde estás eligiendo la comodidad sobre el desafío. Luego, haz algo al respecto. No tiene que ser un cambio gigantesco. Puede ser tan simple como asumir una nueva responsabilidad, enfrentar un miedo o comenzar algo que has estado postergando. Lo importante es empezar, porque cada paso que das hacia el crecimiento es un paso lejos de la influencia del hombre niño. Quiero que pienses en esto. ¿Qué harías si supieras que el tiempo se está acabando? Porque en realidad lo está. Cada día que pasa es una oportunidad perdida
si no estás avanzando hacia quien realmente quieres ser, no dejes que el hombre niño tome decisiones por ti. Tú tienes el poder de cambiar, de crecer, de convertirte en alguien que no solo sueña con una vida mejor, sino que trabaja para lograrla. Y ahora hemos llegado al final de este viaje. La figura del hombre niño no es solo un concepto psicológico, es un reflejo de los miedos y las resistencias que todos enfrentamos. Pero también es una invitación a crecer, a dejar atrás la comodidad y abrazar el desafío de la vida con todo lo que eso implica. Si has llegado hasta aquí, ya has dado el primer paso, reconocer que algo debe cambiar. Ahora depende de ti decidir si darás el siguiente. Quiero que te hagas una última pregunta antes de cerrar este vídeo. Si miraras en el espejo como lo hizo Gabriel, ¿qué verías? ¿Una versión de ti atrapada en el pasado? ¿O alguien dispuesto a enfrentar el futuro? La respuesta está en tus manos.